soy Ivana Fraca, soy docente de arte y en este momento estoy dando clases en el profesorado de artes en el CREAR. Bueno, estuvimos charlando acá con mi amiga Lorena sobre la imagen y otras cuestiones. Voy a hablar de mi experiencia personal referida a este tema y cómo ha sido la práctica con respecto a la imagen en mi carrera. O sea, yo estudio Bellas Artes. Cómo fue puedo decir también cómo ha sido el recorrido y cómo ha ido mutando mi percepción de la imagen a lo largo del tiempo y qué pienso hoy de la imagen con respecto a la práctica pedagógica. Bueno, yo creo que cuando se habla de la imagen a veces se nos aparece todo lo que vemos con respecto a la imagen, y es eso, todo lo que vemos, pero también es todo lo que no vemos. Y yo creo que hay que, en cuestiones de representación de la imagen, específicamente en el área del arte, que es lo que nosotros movemos, es lo que vemos, cómo la construimos, pero con respecto a lo que no vemos de la imagen, tiene que ver con el contexto, con lo que vivimos, con lo que somos y cómo decimos las cosas y cómo las representamos. Ahora sí, específicamente con una imagen, puede ser una imagen artística o ustedes con una imagen visual, en video, filmaciones, pero bueno, todo pasa por el ojo y por un filtro, que me parece que el ojo ayuda a percibir para poder construir, pero lo más importante es qué elaboración interna se hace de eso que vemos, de esas apariencias físicas, cómo pasa por ese filtro interno y después de haber pasado por ahí, cómo se representan esas imágenes. La representación de las imágenes obviamente están en nuestro interior, ¿no? en nuestra cabeza. Todas las representaciones van a estar hechas, representadas o construidas después de pasar por ese filtro. Cuando nosotros en nuestra cursada hablamos de imagen, hablamos de representación y de elementos aparentes de la naturaleza. Lo podemos hacer igual a lo que vemos, o puede ser representada de forma simbólica de eso que vemos, ¿no? Y yo creo que si la representación de imagen del artista puede tener, una construcción de modo de las aptitudes artesanales, cuando se hace una mímesis de la imagen, y eso es totalmente valorable del artista, cómo quiere representar tal cual el ojo lo ve, pero eso para mí no es que no es arte, sino está lo simbólico, está impreso en eso, en esa forma de representar del artista, y que es una simbología, ¿sí? Pero si esa imagen no se parece en nada a eso que todos observamos como algo natural o como algo realista, también es absolutamente valorable, porque la persona está diciendo, además de lo que ve, se está representando a sí mismo en esa imagen, ¿no? Tendrá que ver con todo, y esto también lo hemos visto, y los que han sido alumnos míos o lo están siendo en este momento, hablamos un poco de eso, por ahí no nos explayamos tanto porque académicamente hay cuestiones específicas y conceptuales que se cumplen en una cursada, ¿no? Pero mi forma y desde mi experiencia personal, a mí me gusta ir por otro caminito, ¿sí? Abordar esos temas no solamente desde lo específico y desde el pensamiento erudito, de que nosotros nos formamos en esos pensamientos de personas que tienen más experiencia, filosofía y un montón de cosas, pero si nosotros aceptamos todo como verdad absoluta, nos dejamos de lado. Entonces me parece muy importante verlos desde otras miradas, otras perspectivas, que la mía no es la única, que como yo tengo una,
los alumnos o la gente o las personas tienen su propia mirada y que también es absolutamente valorable. Entonces, yo creo que el mundo de las imágenes se construye de forma infinita, ¿no? Porque no hay un solo modo de representar, no hay un solo modo de significar, no hay un solo modo de decir. Nadie puede decir que, por ejemplo, un artista formado académicamente es un artista. Por supuesto que tiene que tener un trabajo, ¿sí? No cualquiera, digamos, no cualquiera por poner 3 o 4 rayas, por decirte, se puede llamar artista desde mi punto de vista, ¿no? Hay una construcción en lo práctico, pero también en una construcción y una elaboración interna, ¿sí? Y que todas esas cuestiones, si yo digo valorable, pongo en valor esas cuestiones sin desmerecer las aptitudes técnicas, ni las simbólicas, ni mucho menos las emocionales, ¿no? Y que en cuestiones emocionales, tampoco todo es la emocionalidad puesta en obra y que todo lo que sea adquirir herramientas para construir la imagen desde el color, la forma, las proporciones, todo eso no es importantísimo, ¿sí? Porque visualmente y estéticamente una imagen tiene atributos que nosotros las ponemos en obra con esas herramientas, ¿no? Y no todo es la emocionalidad y entonces todos nos vamos al museo y somos todos artistas. Hay una línea muy fina que a veces se puede definir o no tanto, ¿viste? Depende de los discursos del momento también, ¿no? Y nosotros, bueno, hablando de esto, ¿no? De las cuestiones individuales, personales, con respecto a la imagen y cómo la manejamos, ¿no? En lo cotidiano o de una forma más artística, menos artística, qué sé yo. Pero en otros momentos es que se ha perdido y nos hemos olvidado como género humano, nos hemos olvidado de la importancia de las imágenes representadas, porque de eso estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de imagen hablamos de representación. Entonces, por los vaivenes de la historia, por los avances tecnológicos, por la velocidad de la vida, por las diferentes soportes técnicos y de medios de comunicación, nos hemos olvidado, como en todas las culturas, no solamente en la nuestra, en la occidental, menos en otras culturas. Nos hemos olvidado de la importancia de las imágenes de transmitir conocimiento, de transmitir las relaciones interpersonales, de transmitir los lazos culturales familiares, de transmitir la relación con el entorno y la naturaleza. Se han ido perdiendo. Arte argentino contemporáneo para buscar en la web. Julieta Warman, Soledades Humanas. Se atribuye realismo social tanto al arte como a la fotografía y al cine, priorizando el compromiso social a los experimentos formales. Representaciones más naturalistas que las de la mayoría de los artistas modernos, los pintores del realismo, hablaron de la vida de las clases obreras y pobres. El realismo social se originó antes del siglo XX. Artistas franceses del siglo XIX, como Gustave Courbet, ya se enfocaban en las clases obreras, sin el mensaje moralista de los pintores académicos anteriores. La escuela Ascan de Estados Unidos fue el primer círculo realista social importante del siglo. Estaba encabezado por Robert Henry, quien había sido incitado al realismo por un ex profesor, el pintor Thomas Hawking, quien hacía obras con una verosimilitud inspirada en la fotografía.
Henry enseñó en Nueva York a partir de 1902 y fueron estudiantes suyos George Bellow y Edward Hopper. Los artistas del círculo de Henry producían pinturas valientes de la clase obrera de la ciudad. Muchos habían sido ilustradores de prensa, así que llevaron a la pintura su destreza para el reportaje. Algunas escenas mostraban las necesidades sociales, siguiendo el ejemplo de los fotógrafos Lewis Hine y Jacob Riis, quienes usaron el medio para alentar reformas. Durante los años 30, cuando la Gran Depresión dejó sin trabajo a un cuarto de la mano de obra de Estados Unidos, los pintores conocidos como realistas urbanos continuaron con esta tradición, volviendo su mirada hacia las tragedias humanas que allí se desarrollaban. Al mismo tiempo, 3 artistas mexicanos, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, fueron contratados en Estados Unidos para pintar murales con conciencia social, como ya lo habían hecho en su patria en el apoyo a la Revolución Mexicana. El expresionismo abstracto reemplazó en Estados Unidos al realismo social después de la Segunda Guerra Mundial. En Europa, sin embargo, persistió en movimientos como el realismo de fregadero, luego en Inglaterra y se aplicó a películas, sobre todo en Italia y en Francia, que reemplazaban la fantasía cinematográfica por el drama cotidiano. El realismo socialista se diferenció del realismo social, porque con la autorización del Estado soviético a partir de los años 20, idealizó las circunstancias del país, dejando afuera la represión política y la enorme mortandad de las políticas de Joseph Stalin. O sea, porque cuando nosotros estudiamos, ¿no? En el arte rupestre, que esas primeras imágenes tienen conexión con 100% con el entorno y que han educado, sí, por así decirlo, ¿no? a las generaciones, que se ha enseñado un modo de, no solamente de coexistir con un entorno, sino la relación con ese otro plano, ¿no? Entonces la relación como en red con todos los elementos de la vida, ¿no? A lo largo de la historia, esas representaciones de imágenes han servido para eso, o para elevar a nivel de Dios a un rey, a un faraón, o a un emperador, o lo que fuera, y entonces hemos aprendido culturalmente cómo la sociedad se conforma por estratos sociales, pero eso es desde que el hombre es hombre, ¿no? Pero bueno, esas cuestiones me parece que importantes de que la imagen enseña, que la imagen nos ayuda a construir lazos, ¿no? La gran diferencia y ese salto terrible que yo veo en esta época es que los tiempos se han acortado, pero las relaciones se han disgregado. Hay más imágenes, más posibilidades. Nos acercamos en la distancia a través de la comunicación y por ende a través de las imágenes, ¿no? Imagínate el TikTok y toda esa historia. Pero lo que tradicionalmente, a mi modo de ver, y antiguamente han servido para afianzar lazos, para construir historia, para construir cultura, hay una gran diferencia y hay una pregunta, ¿para qué sirven las imágenes, por ejemplo, las de hoy? ¿No? ¿Para qué sirven? O sea, sirven va pasando como una vidriera sin dejarnos nada, ¿sí? O realmente tiene una consistencia que nos deje algo, porque esa es la sensación que yo tengo, ¿no? De que hay tanto, que hay una falta de consistencia y una virtualidad, viste, que deja a mí, ¿no? Que me deja una sensación como de vacío. Y ese vacío que yo siento, que me pasa con eso, es ese vacío de esta cuestión, de esta pregunta,
O sea, ¿para qué? ¿Para qué sirve? O sea, tengo la sensación de efímero, ¿viste? De las imágenes. Pero, digamos, si quisiéramos rescatar, valorar el sentido de las imágenes, como docentes, por ejemplo, yo soy docente y tengo el poder de... No, para nada. Yo soy alguien que acompaña en un trayecto, nada más. En uno de los capítulos de la película Los sueños de Akira Kurosawa, un joven artista japonés contempla en una galería algunos de los cuadros más famosos y reconocidos de Vincent Van Gogh. Como en el cuadro de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, el joven ingresa mágicamente en el cuadro El puente de Langlois en Arles y desde allí deambula tratando de encontrar a su artista admirado. Vous êtes Vincent Van Gogh, n'est-ce pas? Bueno, estaba aquí mirando la foto del artista del que vamos a hablar hoy, un artista del siglo XX, que fue Salvador Dalí, de quien estuve leyendo la autobiografía. Esta es una foto de él de joven. Él nació en Cataluña a principios de siglo y la verdad es que fue un pintor muy destacado y con características muy especiales. Su padre era un escribano, creo, un profesional burgués, de buen pasar económico, pero donde vivían lo mandan en la escuela primaria a la escuela del pueblo. Yo no sé si fue eso o qué, lo más probable es que no. Pareciera que la ella empieza como a tener la sensación de que era superior a los demás, pero además lo decía. Y además fue su tónica toda la vida. O sea, él se sentía maravilloso y lo decía. Y hacía cosas para ser considerado así. Extravagante, desde luego rompía los convencionalismos, fue echado de varios colegios, fue a colegios maristas y finalmente también estuvo en una misma pensión en Madrid cuando estudiaba Bellas Artes junto con García Lorca, con Alexandre, el poeta, pero en definitiva él con quien, bueno, hizo amistad temporariamente, pero finalmente no se recibió y lo expulsaron porque él dijo que él no iba a rendir examen con esos mediocres que eran los profesores. Bueno, él siempre fue así, adhiere va a París, se interesa por el surrealismo, adhiere a esta corriente del cual ya hablamos, que tiene que ver con el inconsciente, con romper los lazos lógicos de las figuras, y también en ese ambiente bohemio al que su padre sancionaba, digamos, pero en definitiva ahí conoce a Gala, que era la esposa de Paul Éluard, pero en definitiva ya no se separan. Esta mujer fue una mujer considerada muy interesada en el dinero, cosa que a él le venía bien. Él dice que él quería tener dinero porque con el dinero así él podía hacer lo que quería.
De hecho, hizo mucho, trabajó mucho, más allá de que todo el tiempo, bueno, él en relación a Gala la convierte en su musa, en la figura central de su vida, tanto que pintó hasta la muerte de ella, ya después no pintó más. Ella lo llevó por la parte más comercial de su vida, fueron a Nueva York, mostró en Nueva York, vendió obra, de hecho él tuvo, ganó mucho dinero. Rompe con su familia por esta mujer que no era aceptada y no sé bien las intimidades de ellos. Y luego él inclusive, pensemos que él vivió durante casi todo el siglo XX. Él tuvo posiciones bastante de derecha por momentos, controvertidas, diría yo. Su hermana en algún momento le pide, su hermana Ana María es la que está en la foto acá. Ahí en Cadaqués, donde estaba la casa familiar. Después, cuando él se separa de la familia, digamos, hacen una casa con Gala en Portligat, que está ahí nomás cerca, y bueno, ya no van. Pero Ana María, a quien él pintaba de joven, se ve el paisaje, ¿no?, del Mediterráneo. Bueno, Ana María le pide durante la época de la guerra que si la puede sacar, creo que era la Guerra Civil Española, porque ellos como socialistas estaban en riesgo, le pide que la lleve a otro lugar, creo que París o demás, y él no lo hace. Pero por otro lado también defendió a otra gente o protegió, en fin, uno no va a juzgar eso. Lo que sí digo es que trabajó mucho, ilustró libros, dio conferencias, participó en películas con Buñuel, pintó cuadros maravillosos, por cierto. A ver, acá muestro otros dos. La verdad es que, y él se levantaba obsesionado con pintar. En definitiva, en casi todos los cuadros, cuando se trata de la mujer, aparece Gala. Gala acá mirando al Cristo, por ejemplo. Él mezclaba situaciones de la religiosidad con la vida cotidiana. Por ejemplo, va el Cristo y aparece debajo el paisaje de su lugar donde vivía, de la costa donde vivía. Hay más de Gala. Acá está la última cena y Gala en vez de Cristo, lo cual habla, bueno, de ese vínculo tan particular, ¿no?, que ellos tenían. Acá también aparece ella. Él se divertía, rompía los cánones, y vendía mucho. Y fue un pintor destacadísimo. Incluso su bigote, él dijo, yo voy a ser diferente con el bigote. Yo digo que él se adelantó a los tiempos de lo performativo, porque él cada vez que salía generaba un fenómeno y la prensa se ocupaba de él. Yo recuerdo desde siempre de leer revistas domésticas donde se hablaba de él, hasta su final, que creo que después tuvo una enfermedad que ya se le impedía mucho el manejo del pincel, y la sobrevive a Gala, que era mayor que él un tiempo más, y finalmente muere, y hay un museo con su obra, creo que en Portligat o en las zonas donde él vivió. Un valor dentro de la pintura española, ¿no?